Vamos a iniciar con esta imagen. Quiero que todos me respondan. ¿Somos iguales? Otra vez, ¿somos iguales? A ver, piénsenlo nuevamente. ¿Somos iguales? Vamos a otra imagen. ¿Somos iguales? Aquí tenemos dos grupos. Las famosas vaqueras de Dallas y el ejército norcoreano de mujeres. Aquí tenemos dos contrastes. Ambas siguen una rutina, ambas han entrenado, ambas defienden una causa, ambas están uniformadas y ambas traen algo en las manos. Les vuelvo a preguntar, ¿somos iguales? La siguiente, por favor. ¿Somos iguales? Estos dos grupos de hombres ejercen la poligamía. Ambos tienen muchísimo petróleo en sus territorios. Ambos tienen una forma de poder de familia. Los lacandones es una de las etnias que está a punto de desaparecer en el mundo. Tienen apenas 80 personas. Los hombres en Qatar están considerados los hombres más ricos del mundo. La siguiente. ¿Somos iguales? Ambos tienen un sentido de rebeldía. Ambos van por el mundo. Ambos aman la libertad. Los tuareg es el último pueblo nómada de la humanidad. Los jarleros o choppers, como algunos los conocen, es toda una institución en varios países que enfrentan la libertad y la rebeldía. La siguiente. ¿Somos iguales? Aquí tenemos un contraste entre dos mujeres de Japón, llamadas lolitas, y la tribu Masái. Ambas mujeres viven en sociedades machistas. Inclusive a las mujeres Masái siguen practicando la mutilación de clítoris. Entonces, la pregunta es, ¿somos iguales? Nuevamente, ¿somos iguales? La siguiente. No, por supuesto que no somos iguales. No somos iguales, pero estamos conectados, estamos interconectados. Mi nombre es Federico Quinzaños, soy de corazón queretano, coordino dos oficinas dentro del gobierno del estado, la primera es Relaciones Internacionales, la segunda es Innovación Gubernamental. Estudié Relaciones Internacionales, estoy estudiando actualmente la maestría en Gobierno y Política Pública por la Fundación Ortega y Gasset y he emprendido dos pequeños negocios y me honra muchísimo estar ahorita coordinando una asociación que se llama GENEME, que es de líderes jóvenes mexicanos. Esta plática pretende romper ese paradigma de igualdad. Es un paradigma que venimos arrastrando, ahorita veremos desde dónde. Por generaciones y generaciones y generaciones venimos arrastrando ese paradigma de igualdad, de que somos iguales. Vamos a intentar hoy pegarle un poquito a ese paradigma. No significa que no tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades por ser humanos. No va por ahí la plática. La plática tiene que ver con un paradigma en donde se ha establecido un solo modelo. La siguiente, por favor. El modelo de la pirámide, todos lo conocemos, en nuestras empresas, en gobierno. Aquí podemos ver algunas de las grandes instituciones a través de la humanidad que se han construido a través de pirámides. Digo, esto es algo muy gráfico, desde Rusia, México, Egipto, Francia, hasta Las Vegas, modelos piramidales, en donde unos pocos controlan muchos. Si este modelo lo tenemos desde cientos de generaciones, ¿por qué seguimos con el mismo modelo? Mientras tengamos el modelo piramidal, no vamos a seguir siendo iguales. Y para eso déjenme les platico un poquito de cuál es la propuesta, la idea que vamos a platicar de este paradigma. A mí me gusta hacer esta línea del tiempo que un gran maestro me enseñó, que por cierto está aquí presente, y vámonos con el 2014. Me gustaría empezar con el año cero. Para nosotros Cristo representa como el antes y el después, ¿no? De hecho le hemos puesto antes de Cristo y después de Cristo. Pero bueno, esto fue hace 2000 años aproximadamente. De estos 2000 años, más o menos los primeros que sacaron el término igualdad fue en Atenas, aproximadamente 500 antes de Cristo. 500 años antes de Cristo, más 2000, 2500 años atrás. Ellos fueron en Atenas los primeros que sacaron este término de igualdad y de libertad. Ahora, ¿por qué? Vámonos un poquito más atrás.
1000 años antes, los egipcios crearon este sistema piramidal, en donde unos cuantos controlan el resto. Para ponernos un poquito y empezar a hablar del tema de la igualdad a través de la humanidad, me gustaría platicarles justamente y un análisis que me hizo un gran maestro, ver un poco las fechas. ¿Saben hace cuánto inició el primer Homo sapiens? 200,000 años. ¿Qué sucedió en 1999,000 años? Es una historia que tenemos totalmente perdida. Pero ¿saben cuándo empezó el primer hombre? No el Homo sapiens, el primer hombre. Hace 2,400,000 años. ¿Qué pasó en estos 2,200 millones de años? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está esa historia perdida? Parece que nuestra historia empezaría aquí, hace 3,000. Entonces, haciendo un poquito este juego de pirámides, pues podemos encontrar el término de igualdad desde los egipcios hasta el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Francesa, el comunismo, pirámides, pirámides, pirámides que se han ido creando. Pero más que esas pirámides, un poquito lo que me quiero enfocar es en esos paradigmas que tenemos al día de hoy. Esos paradigmas que pareciera que no están ahí, pero que son los que han controlado un poco nuestra vida. Y vámonos a enfocarnos en el siglo XX, el famoso siglo XX. En el siglo XX yo lo divido en tres. Una gran maestra me dijo que hay que dividir todo como una caja de calcetines. Cada quien divide su caja de calcetines por colores, por tamaños, como quiera. Entonces yo voy a dividir el siglo XX de esta forma. Tres fechas importantes: 1918, 1919, 1944-45 y 1989-91. Son tres fechas históricas para mí porque hacen un cambio de paradigma. ¿Qué sucede de 1918 para atrás? Woodrow Wilson pone los tratados y cambia el orden mundial, cambia los paradigmas. Siempre tenemos un miedo y tenemos una institución. ¿Cuál era el miedo que había de 1918 para atrás? La religión. Creo que a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos todavía le tenían miedo a irse al infierno y a no dar ese diezmo. La religión era quien controlaba. ¿Y cómo lo controlaban? Con estas instituciones, iglesias. Pero en 1918 inicia una reconfiguración en el 44-45, una reconfiguración internacional, y entonces se crea un nuevo paradigma. ¿A qué le tenían miedo los ciudadanos? ¿A qué? A la economía. Y entonces se crean estos grandes conceptos de capitalismo, comunismo, etcétera, y realmente un comunista le tenía miedo a un capitalista y un capitalista a un comunista. Entonces, cuando vemos esta escena, nos preguntamos, bueno, ¿y ahora en dónde estamos? ¿Qué es lo que nos da miedo? Y ahora les digo, ¿ya nos da miedo un capitalista? ¿Nos da miedo un socialista? ¿Nos da miedo irnos al infierno? ¿Nos da miedo la iglesia? ¿Qué es lo que hoy nos da miedo? Les pregunto, piénsenlo. La siguiente, por favor. ¿Va por ahí más o menos? ¿Les da miedo el cambio climático? El paradigma del cambio climático tiene que ver justamente con ese nuevo modelo. Aquí, Estados Unidos y la URSS, yo creo que el gran éxito de Estados Unidos contra la URSS tuvo que ver justamente con que se institucionalizó el capitalismo a través de empresas internacionales, transnacionales. Si los rusos hubieran hecho esas grandes empresas transnacionales, hubieran tenido esas instituciones que fortalecían ese paradigma. También recordemos en el 44-45 con la creación de Bretton Woods, en donde se impone el dólar como nuevo patrón, reemplazando al oro, se crea el sistema de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces se respaldó este paradigma. Estados Unidos respalda el paradigma de la economía. Y pues posiblemente hemos dejado de dar el diezmo, comprábamos un Starbucks y ahorita estamos cambiando ese Starbucks por un café orgánico, o por esas prendas que son sustentables. Entonces, un poquito para ver esto, ¿cuáles son las grandes instituciones ahora? Estas instituciones que son empresas sustentables.
Pero México siempre llega tarde, siempre llegamos tarde porque no encontramos estos grandes paradigmas. Llegamos tarde a la revolución tecnológica, a la revolución verde, a la revolución industrial, etcétera, etcétera. ¿Qué viene? Y esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el siguiente paradigma? Si seguimos pensando que el paradigma es vamos a ser todos iguales, estamos en un error. Entonces, la siguiente, por favor. Los Black Swans. Los cisnes negros, yo les llamo estos grandes saltos cuánticos de la humanidad. Les voy a platicar tres rapidísimo. El primero tiene que ver en 1492. El segundo aproximadamente en 1700 y el tercero en 1969. Son tres Black Swans, tres saltos cuánticos de la humanidad. El primero, el encuentro de dos mundos. No sabían que existían, la tecnología los acercó. Posiblemente en 1491 no tenían idea de lo que iba a suceder en 1492. En 1700, ¿qué sucede? En ese siglo, la revolución industrial. Posiblemente la humanidad no creía, si nos vamos a pensar que tenemos 2.400 millones de años, no se hubiera pensado el avance cuántico que se iba a dar. Y el tercero, 1969. Casualmente hubo dos acontecimientos en 1969, hubo muchos a nivel mundial, pero dos grandes fue la conquista de la Luna, con esa gran llamada de Nixon a Armstrong, diciéndole es la llamada más importante de la Casa Blanca en la historia, la humanidad estamos unida. Y dos, el Internet, la creación del Internet. Entonces, estos tres saltos cuánticos, pues me dan que pensar de qué viene. Y quiero que esta conclusión salga de todos juntos. La siguiente, por favor. No lo digo yo, lo dice uno de los grandes científicos y mentes que ha dado la humanidad, Stephen Hawking. Algunos extraterrestres evolucionados podrían haberse convertido en nómadas y tener intención de colonizar los planetas a los que llegarán. ¿Cuáles son esos grandes saltos cuánticos que vamos a dar como una humanidad, que nos van a tocar a nosotros dar como seres humanos? Posiblemente en 1491, si hubiéramos dicho que íbamos a ser conquistados por otra civilización y que existía otro mundo, pero que no teníamos la tecnología para conocerlos, nos hubieran tachado de locos. La siguiente, por favor. La energía, el gran problema de la humanidad del día de hoy. Este es un modelo toroide que se ha estudiado por muchos años, en donde la energía libre, Tesla, hablan de cómo es la autorregulación de la energía. Cómo nosotros podemos cargar ese celular y ese celular puede cargar algo más. La clave puede estar dentro de la energía. La siguiente, por favor. Y algo que me apasiona, la raza cósmica. El que no ha leído La raza cósmica, hoy mismo tiene que leer La raza cósmica. Un documento de José Vasconcelos, escrito aproximadamente en 1924. National Geographic habla de que estas serán las razas en el 2050. Desaparecerán las razas, se fusionarán las razas. Vuelvo a preguntar, ¿somos iguales? La siguiente, por favor. Este es el gran problema de la humanidad. Es nuestro gran problema. Y es aquí en donde tenemos que apostar, los blancos y los negros. Tenemos que crear una escala de grises. Esa escala de grises en donde hay muchas causas. Y esas causas, lo que va a suceder es que se van a empezar a hacer pequeñas pirámides. Porque las personas ahora ya están poniendo su fe no en grandes instituciones ni en grandes economías, sino en pequeñas pirámides en sus localidades. En temas como Kabbalah, Falun Dafa, organizaciones de la sociedad civil, defender derechos humanos, defender a la mujer, defender muchos grises que se pueden convertir en blanco y negro. Tenemos que tener cuidado con esto. La siguiente, por favor. Hay que ver y hay que identificar qué paradigmas defendemos. ¿Qué es lo que estamos defendiendo como humanidad? Aquí hay muchas muestras, muchos ejemplos de qué es lo que se defiende. Hay que identificar qué es lo que estamos defendiendo. La siguiente, por favor. Para mí, esto es aberrante, totalmente aberrante. Y un gran maestro nos lo dijo, no solamente a mí, sino a mi equipo. No hay que defender solamente a Israel. Más bien, hay que defender a Israel, y a Siria, y a Estados Unidos, y a Perú, y a Ecuador. Hay que defender a la humanidad. Eso es el futuro y eso es lo que viene. La siguiente, por favor. Esto es igualdad, no el pasado. Esto es igualdad, esto es humanidad. La siguiente.
Hemos dado un gran paso. Esa es la buena noticia, no los quiero deprimir. El gran paso que hemos dado como humanidad es conectarnos. No es la respuesta. Falta mucho por hacer. ¿Qué podemos hacer en México? Volteemos a ver a nuestros 60 pueblos indígenas. Ahí está la respuesta, la cosmovisión de que no somos iguales, pero que estamos conectados. Muchísimas gracias.